Creo que en esta temporada ha sido muy importante para nosotras como Gregorias tener el apoyo de otras organizaciones, de compañeras que trabajan con nosotros o que están en sus territorios trabajando en el tema, de instituciones también que se han prestado a apoyarnos o como especialistas o a venir al panel y colaborar. Se ha abierto, este espacio se ha convertido como un espacio confiable también, ¿no?, entre nosotras para poder en realidad mencionar lo que pasa con nuestros cuerpos, ¿no?, cuáles son esas barreras que nos limitan a poder acceder a la salud, por ejemplo, ¿no? Seguimos, ¿no?, también reflexionando con nuestras familias, ¿no? Y vemos el programa con yo en mi caso con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, ¿no? No será todos los domingos, pero algún domingo estamos pues ahí viendo, ¿no? Y que ellas escuchen y conversar, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al último programa de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Bueno, ya vamos a cerrar esta temporada, yo ya con sentimientos encontrados, agridulces, siempre es como que cerrar el ciclo, es movilizador, han pasado muchas personas por Contextatarias, hemos aprendido muchísimo y bueno, hoy día es un poco ese el espíritu que va a guiar nuestra conversación, cómo hemos llevado esta temporada, qué nos deja. Igual ahí en casita comenten cuál ha sido su programa favorito, qué dudas les han quedado, cuáles son los temas que deberíamos ampliar, que deberíamos seguir tocando, que quisieran tener más información. El tema movilizador de la temporada en general ha sido los derechos sexuales y derechos reproductivos como espacio contextatario y de resistencia, ¿no? La politización de los derechos sexuales y derechos reproductivos, estrategias de resistencia y movilización, y creo que este ha sido un gran espacio para eso, ¿no? Este espacio contestatario y de resistencia sobre esta temática. Bueno, quiero dar la bienvenida a gente que ya ha pasado por aquí y que siempre es una alegría tenerles. Bienvenida Norma, ella es responsable de derechos sexuales y derechos reproductivos del Centro de Promoción Gregoria Paz. Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias Ale, a las compañeras también. Muy contenta de estar en este cierre ya de todo este proceso que ha sido muy interesante.
Sí, queremos dar la bienvenida a Carla Gutiérrez. Ella es directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa. Bienvenida, Carla. Gracias, Ale. Aquí, igual que vos, creo con un tema de los sentimientos encontrados. Creo que esta segunda temporada del Contextatarias era muy necesaria porque nos hace mucha falta hablar de estos temas. Y bueno, aquí qué mejor hacerlo entre amigas y compañeras. Exacto. También queremos dar de nuevo, que ya ha pasado también por Contextatarias, Alejandra Flores, mi tocaya, promotora, comunitaria y voluntaria del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Para mí ha sido un gusto estar, ¿no?, en este espacio y poder compartir también desde las mismas experiencias y las realidades que tenemos, ¿no?, como mujeres, como ciudadanas, como personas. Entonces creo que es un buen espacio para reflexionar, para concientizar también, ¿no?, a las personas que nos escuchan. Eso. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a Carol Mamani, y es responsable de comunicación del Centro de Promoción Gregoria Pasa, y que ustedes ahora la ven aquí, pero ella está todos los programas, es una pieza fundamental del Contextatarias, y que claramente esto no sería posible sin la Carol, que está ahí. Ustedes no la ven, pero no saben todo lo que está haciendo por detrás y hace posible que esto esté sucediendo. Bienvenida, Carol. Ahora me ven, ahora no me ven. Sí. Ahorita se va a salir así. Muchas gracias, Ale. No, más bien, bienvenidas a todos y todos en esta nueva, bueno, en este cierre de lo que ha sido esta nueva temporada de Contextatarias, muy importante, muy necesaria y bueno, que creo que con mucho que abordar también, ¿no? Hay mucho para reflexionar. Eso ha sido para mí igual, una temporada importante porque los temas han sido tan movilizadores. Yo a veces me iba así feliz, otras veces renegando, otras veces desesperanzada. Era como un viaje de emociones y espero que ahí en casa también hayan sentido esta sensación, estas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Un poco ahora hemos hecho una recopilación de todos los invitados que hemos tenido, de sus opiniones, cómo la han pasado, cómo ha sido esta conversación para cada uno de ellos y de ellas. Así que vamos a ver y también así aprovechando para recordar quiénes han pasado por Contextatarias. Vamos a ver qué nos tienen que decir y qué tienen que recordar de esta temporada. Bueno, realmente me ha parecido un programa bien interesante, mucha diversidad de opiniones. Sí, claro que me ha dejado con las ganas de más, de mucho más. Quisiera que durara mucho más el programa porque había muchos temas para abordar, mucho más para compartir. Me parece un espacio muy reflexivo, muy importante para compartir con todas las personas que nos están viendo, porque es un espacio donde vamos a poder ahondar más en las realidades de jóvenes, de señoras que en algún momento han sufrido violencia o de jóvenes que están vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces es un espacio donde podemos compartir sin tabús. Este programa en particular me ha gustado mucho porque hemos podido intercambiar con otras compañeras el conocimiento y las experiencias que hemos tenido, ¿no? Me ayuda mucho, ¿no?, a tener una posición más amplia de las cosas que yo básicamente conocía, ¿no? Creo que me siento también escuchada, ¿no?, porque hay cosas que quiero compartirlas. Fue un equipo de panelistas muy diverso en diferentes organizaciones. Pudimos ver desde las organizaciones de los jóvenes, desde el Estado, visiones de organizaciones más adultas, de ONGs más establecidas. Entonces todas estas visiones permiten un escenario mucho más nutrido. Sí, creo que es un espacio fabuloso. Realmente sí me gustaría que durara mucho más. Siento que es un espacio muy bonito, muy reflexivo, porque compartes desde tu experiencia personal, compartes con personas que realmente son especialistas en el tema y no solo como que hablan desde un concepto teórico, sino desde una realidad que nosotros vivimos, ¿no? Y realmente me parece un espacio muy bonito que compartimos entre jóvenes, adultos, especialistas. Me encanta mucho, es un espacio donde se puede hablar, se puede interpelar y se puede dar a conocer algunos aportes que se está haciendo con los colectivos y con las organizaciones. Por ejemplo, yo he seguido desde el primer capítulo a las contextatarias, ¿no?, que hablábamos de cuidados, y ha sido muy bueno porque hemos podido develar a la sociedad ciertas cosas, mitos, creencias que tenemos que no se habían tocado antes, ¿no? Socialmente no las tomábamos en cuenta. Me parece un formato muy adecuado, ya que es un espacio
confiable, es un espacio seguro donde podemos compartir libremente nuestras ideas, pensamientos y también podemos aprender de las personas que nos están escuchando, ¿no? Sí, creo que el podcast es una forma de poder llegar también más a la población, porque es un medio que está, como podríamos decir, de moda y todos lo usan, ¿no? Está bien este formato porque es más dinámico, es inmediato, ¿cómo se dice? Es eficiente, eficaz y efectivo. A mí me da como, sí, como nostalgia, porque hemos visto muchas caras que ya, o sea, han pasado mucha gente por este Contextatarias y aquí hemos podido ver a muchos de nuestros invitados, de nuestras invitadas y claro, es como, wow, parece poco tiempo, pero sí ha pasado mucha experiencia, mucha conversación, ver estas caras, reconocer, pensar que se han creado también lazos con estas personas, aunque la conversación parezca así cortita y es 1 hora, yo creo que realmente se puede generar este espacio de conocernos, ¿no? Y yo creo que ahí, a todos los que han pasado y que hayan aparecido en el videito, les mando muchísimos saludos, espero que esto solamente sea una excusa para reencontrarnos, para seguir abriendo conversaciones, ¿no? Y un poco de eso se trata también Contextatarias, de juntarnos y de conversar, ¿no? Creo que en esta temporada ha sido muy importante para nosotras como Gregorias tener el apoyo de otras organizaciones, de compañeras que trabajan con nosotros o que están en sus territorios trabajando en el tema, de instituciones también que se han prestado a apoyarnos o como especialistas o a venir al panel y colaborar, porque este es un tema que si bien nosotras hemos estado trabajando en Gregorias, creo que nos falta todavía un poco reflexionar de cuál es nuestro aporte a trabajar los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y creo que todas estas personas que han participado, Tabata que han venido Maggie, han estado varias amigas que siempre están cerca de Gregorias, siempre nos aportan, nos retroalimentan, ¿no? Y este es un tema que definitivamente es más difícil de hablar, o sea, si te das cuenta respecto de la temporada de cuidados, que todas siempre teníamos mucho que decir, era muy dinámico y había muchas historias. Hablar de nuestros propios cuerpos siempre es un poco más complejo, ¿no? Por esto que muchas decían en sus comentarios, hablar de estos tabúes, ¿no? Y creo que hay que dejar de verlo como un tabú y empezar a hablar de esto ampliamente, porque es hablar de educación sexual integral ampliamente. Claro. Norma, ¿algún capítulo que se te haya quedado, en el que hayas participado, que te haya resonado? Sí, mira, bueno, todos los capítulos han sido muy interesantes y mucho, bueno, se ha dejado como que sigamos, ¿no? Sigamos y esto ha pasado y esto me pasa porque se ha abierto, este espacio se ha convertido como un espacio confiable también, ¿no? Entre nosotras para poder en realidad mencionar lo que pasa con nuestros cuerpos, ¿no? Cuáles son esas barreras que nos limitan a poder acceder a la salud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dentro de ello, el programa, bueno, que hace poquito también participé, justo ha sido cuando hemos tenido la visita de las promotoras comunitarias que nos han contado también su vivencia, ¿no? Respecto al acceso de la salud, pero en el tema comunitario, es decir, en un ámbito rural, ¿no? Entonces nos ha llamado mucho la atención estas experiencias que ellas contaban tan naturalmente, pero también que nos ha llamado mucho la atención esas barreras que si bien tenemos aquí en lo urbano de acceso a la salud, de poder ejercer nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, pero ellas, ¿no? Es como que doble barrera que van a sufrir en sus comunidades, en sus áreas, ¿no? Por ejemplo, están las barreras culturales, ¿no? Sociales, por ejemplo, el idioma, ¿no? Esto que no se toma en cuenta la cultura, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen el ejercicio de su maternidad decidida, ¿no? Cuando tienen que, dar a luz, ¿no? al bebé, cómo es que ellas van, ¿no? Cómo es que ellas van sufriendo diferentes tipos de violencia, entre ellas la violencia obstétrica, ¿no? Y cómo a veces por estas barreras que van a transcurrir hasta llegar a un establecimiento de salud para que sean atendidas con calidad y calidez, ¿no? Van a al final decidir no ir, ¿no? Y tener al bebé en sus casas, ¿no? Solas a veces, o a veces con un partero o una partera, o al final la pareja, ¿no? O la mamá.
bueno, que esto va a derivar, lamentablemente, y nos contaban una de las compañeras, la muerte materna, ¿no? Entonces, que es bien complicada, ¿no? Porque si el riesgo es mucho mayor de tener al bebé en tu hogar, en tu casa, alejada de un establecimiento de salud, o hasta que surja, bueno, puede surgir una hemorragia, una infección que no se puede controlar, y hasta llevar al centro de salud, pues ya lamentablemente se pierde la vida de la mamá, del bebé o de ambos, ¿no? Entonces son situaciones que realmente, bueno, sí me ha llamado mucho la atención de poder ver cómo seguimos trabajando desde ellas, ¿no? Y el compromiso que ellas tienen de replicar esta formación que se da en Gregoria Pasa, de replicar a las compañeras este ejercicio pleno que se tiene que tener, estas propuestas que se tienen que hacer conocer a las autoridades locales de salud, por ejemplo, a sus autoridades municipales, para ver cómo seguimos fortaleciendo, ¿no? Cómo seguimos encontrando las formas correctas de que llegue la salud a todas, ¿no? Y pues poder desde ello prevenir, por ejemplo, ¿no? Prevenir, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que tiene que ver con nuestra salud, el tema de mi decisión, cuántos hijos en realidad yo decido tener, ¿no? El tema de la prevención de embarazo en adolescentes, por ejemplo, las promotoras, una de ellas mencionaba, ¿no? Yo les encuentro a los jóvenes que están enamorando, ¿no? Y les digo, ¿no? Cuídense o vayan al centro de salud, les van a dar información, utilicen métodos anticonceptivos, ¿no? Si es que deciden tener una relación sexual coital, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante ese capítulo, porque además han surgido otros, ¿no? Por ejemplo, el tema de violencia sexual, el tema de barreras culturales, el tema del idioma, el personal de salud, ¿no? Que se ha ido entrelazando, y que podemos ver que aún hay más problemáticas en el área rural que no son ajenas al área urbana, ¿no? Pero que hay que darle mayor énfasis, ¿no? Y que si vemos desde el área urbana el hablar de sexualidad, el hablar de nuestros cuerpos, el hablar de nuestros derechos sexuales, de ese ejercicio que tenemos que tener, pero para hacer el ejercicio de nuestros derechos sexuales, derechos reproductivos, necesitamos conocerlos, ¿no? Porque si no conozco qué derechos tengo, entonces no voy a poder ejercerlos, y no voy a poder proponer, no voy a poder perdón que redunde, no voy a poder ejercerlos desde yo misma, desde la exigencia, ¿no? Desde la exigencia con que tiene que brindar el Estado, ¿no? Para poder acceder a mi salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Entonces, bueno, ese sí me ha llamado mucho la atención, porque se han derivado se han derivado muchas más problemáticas referentes a nuestros cuerpos. Concuerdo igual, ese es uno que está en mi top. Mi top de favorito. Deberíamos hacer los top 10, ¿no? Sí, es que hay algunos que no sé, como que cierra el programa y a mí me dejan a veces con mucho enojo, digamos, ¿no? Como, ¡ay, la gente! Y ese particular me ha dejado como muy esperanzada, ¿no? De realmente, desde tantos lugares se está generando, y eso creo que, no sé si se viva del otro lado de la pantalla, pero aquí se siente mucho la energía de las personas que pasan, y las hermanas de Pucarani han sido bien generosas con su experiencia, porque también eso es una cosa muy importante de Contextatarias. Cuenta no solo también desde la experticia de nuestras invitadas, pero también mucho desde lo humano, desde nuestras historias, ¿no? Ale, para ti, ¿algún invitado, algún capítulo que te haya resonado? Bueno, creo que todos los programas han tenido, ¿no? Algo que te hace identificarte, que te hace pensar, ¿no? Que te moviliza también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo a mi pequeña, entonces yo no lo veo sola. Como es domingo también, entonces lo veo acompañada. Y está ahí también mi pareja y todo, ¿no? Entonces no solo es que tú misma estás poniéndote, no sé, a identificar, a sentir, ¿no? Alguna experiencia de alguna compañera como que, eso también me ha pasado a mí, sino también lo están escuchando otros, y moviliza también a la misma conversación, ¿no? Con las otras personas que están ahí. Entonces creo que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, uno de los programas donde hablaban de educación para la diversidad, ¿no? Como decían, nosotros, bueno, no existimos a partir desde nuestros 18 años, cuando ya nos ven, digamos, que tenemos una pareja, tal vez del mismo sexo, ¿no? Entonces, nosotros existimos desde nuestras infancias, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Y es un tema, eso me llamaba mucho la atención, porque cuando también en el sondeo
hablaban de qué pasa o qué debería hacer, digamos, en la escuela cuando si una persona de una orientación sexual diferente sufre discriminación. Y dicen, ¿no? Podemos llamar a sus papás y tienen que arreglarlo, digamos, porque tal vez el problema está en él, ¿no? Y en la familia, ¿no? Entonces, veo cómo todavía no tenemos esa información, todavía lo vemos como un tema, o sea, muy ajeno, creo, a nosotros, porque no nos pasa tal vez a nosotros o no nos pasa en nuestro círculo más cercano, que es la familia. O pensamos que no nos va a pasar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, no sabemos. Entonces creo que estos temas nos ayudan también a pensar, a poder movilizar, ¿no? Información también con nuestros pequeños, con nuestras mismas familias. Entonces me ha encantado ese programa. Es muy lindo, ¿no? Eso de que, bueno, más allá de que pongamos el programa nosotras, allá está nuestro pequeño, nuestra pareja, ya está escuchando, y resuena, aunque tal vez no está sentado viendo, digamos, el programa, la información está ahí en el aire, ¿no? Porque nosotras mismas, por más que alguna vez lo decíamos, por más información que tengamos trabajando en la institución, por más deconstruidas que estemos, seguimos, ¿no? También reflexionando con nuestras familias, ¿no? Y vemos el programa yo en mi caso con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, ¿no? No será todos los domingos, pero algún domingo estamos pues ahí viendo, ¿no? Y que ellas escuchen y conversar, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó mucho y recuerdo mucho el programa de Deconstruyendo la menstruación y la menopausia. Y yo, bueno, no me falta para la menopausia, pero cada vez que escuchaba yo decía, eso ha pasado a mi mamá, o sea, entonces mi mamá eso, o sea, no, o sea, ha pasado eso, yo no me he dado cuenta o no he podido conversar con ella cuando estaba en esa situación, digamos, no apoyar, no, digamos, o sea, a mí me llamó mucho la reflexión desde mi mamá, ¿no? Cómo ella está, cómo está ahora, digamos, ¿no? Pero y qué estamos haciendo como familia también para dejar de lado esto y que no sea un tabú en el mismo lugar que mi mamá me diga, ay, estoy con la menopausia o algo. No, nunca se conversó, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que este programa nos ayudó a conversar sobre esa situación, ¿no? A conversar sobre la menstruación. A mí me gustó bastante eso porque también muchas de las compañeras que vieron el programa comentaban y decían, ¿no? A mí me bajó a los 8, a mí a los 12, a mí a tal, o sea, y como que contaban sus experiencias, ¿no? Y la idea justamente es esa. Cada una, y lo decía también una de las compañeras, cada una tenemos una vivencia y experiencia diferente de vivir nuestra sexualidad, y si en su tabú no lo vamos a poder como que hablar y conversar, pero si lo vamos manejando y conversando y reflexionando, entonces ya lo estamos hablando, ¿no? Entonces, ese tema para mí me ha quedado. Está igual entre los tops más. Entonces creo que coincido con las promotoras, coincido con el tema de las diversidades sexuales. Creo que cada una de las temáticas han tenido como que una particularidad especial. Y hay algo que decía Carla, que se ha conseguido en este contextatario, es que, bueno, ha sido tan diverso, intergeneracional, intercultural, pluricultural, la comunidad LGBT. Muchas veces me he hecho recuerdo de los sondeos de opinión, el señor que todo el tiempo decía no, sí. no, el que quede como el señor no, hasta ya anecdótico, que el propio espacio ya genera sus propias anécdotas, y eso también es como que es generar un espacio así, no es tan sencillo, ¿no? Por eso se necesita la voluntad de sentarnos aquí y conversar. Creo que en todos los programas también se ha mucho cuestionado el tema de la educación en las escuelas. Cada una mencionaba y recordaba sus escuelas. Claro, porque bueno, todos estos temas engloban precisamente lo que es la educación integral en sexualidad, ¿no? Desde la menstruación, desde mis derechos, desde ver el tema de las diversidades, desde nuestros sexos, desde nuestro género, porque estaba recordando algo cuando mencionaba, ¿no? ¿Desde qué edad nosotros podemos hablar de sexualidad a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Entonces, y ahí había como que un pequeño debate, ¿no? No yo a los 15, no a los 12, ¿no? Cuando, ¿no? Bueno, en conclusión decíamos, ¿no? Que va a ser importante hablar de educación integral en sexualidad, pues desde que nuestros hijos y nuestras hijas pues sean más chicos, ¿no? Por ejemplo, 5, 6 años, pero acorde a su edad, ¿no? O sea, ¿de qué podemos hablar con nuestros hijos e hijas? Lo primero es conocer el cuerpo, ¿no? Con el conocimiento del cuerpo, que hay partes
íntimas, que nadie debe tocarlas, que nadie debe manosearlas, que nadie debe agredirlas, ¿no? Y ahí es un poco de una relación con la prevención de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Pues la importancia que es hablar y cuando ya vayan creciendo, ¿no? Ya pues a los 10, 11 hablaremos justamente de la menstruación, por ejemplo, con mujeres y hombres. También estaremos hablando ya pues de cómo va a ir cambiando nuestro cuerpo, pero a partir no solamente de lo biológico, ¿no? Sino también de lo psicológico y de lo emocional. Ya va a entrar la etapa del enamoramiento, ¿no? Cosa que en los colegios no se habla, ¿no? Bueno, ya vamos a ver, por ejemplo, en el tema de prevención de embarazos, métodos anticonceptivos, ¿no? De la decisión también, ¿no? De nuestros cuerpos, de que si decido tener una relación sexual coital, entonces, ¿cuáles van a ser mis medios de protección para no caer en un embarazo no planificado, no intencionado? Tenemos ¿no? que poner claro que la solución no es separar a la parejita. Sí. Y la toma de decisiones, algo que decía, ¿no? Bueno, no solamente es hablar, bueno, estos son los métodos anticonceptivos, aquí tienes, úsalos, ¿no? Sino tiene que ir acompañado de una toma de decisiones, o sea, por más que, ningún método anticonceptivo tiene el 100% de efectividad, ¿no? El único al 100% es el método de la abstinencia, ¿no? Que el único, pero ninguno, porque sale 98, porque puede venir, no sé, se puede romper el preservativo, la pastilla me he olvidado tomar ayer, ¿no? Y hoy tomo 3 o 2 y voy a reemplazar, ¿no? Ya pierde su efectividad, ¿no? Pero mencionaba un poco esto, a la toma de decisiones y al plan de vida que tienen que tener los adolescentes y las adolescentes, porque tengo todo esto, ¿no? Todo este conocimiento, y por eso es importante la educación integral en sexualidad en las unidades educativas, porque tengo información, pero más allá de que tengas información, pues yo misma o yo mismo tengo el poder de decidir, ¿no? Si decido tener una relación sexual con mi pareja, pero sé las consecuencias que van a traer, ¿no? Entonces, como decía Carla, no hay, y como muchos papás y mamás decimos, no, mi hijo, mi hija no tiene enamorado, no tiene su amiguita, no tiene nada, así, ¿no? Es como taparnos. Sí tiene. Es como taparnos los ojos y decir, yo le he dicho que no tenga su enamorado, yo le he dicho que no tenga amiguitos, y no lo tiene, ¿no? No va a pasar. Ajá. Cuando no es así. Y luego las consecuencias, ¿no? ¿Y qué ha pasado, no? Pero ¿en qué momento hemos acompañado como familia a esa información, a ese cuestionante que va a surgir mientras va cambiando el cuerpo, tanto de la mujer como del varón, ¿no? ¿En qué momento hemos acompañado desde las unidades educativas, desde el establecimiento de salud? He recibido información oportuna, clara en el momento, no cuando después ha pasado, ¿no? Pero deberías haber hecho, pero deberías haber ido acá, cuando no ha habido ese acompañamiento que es necesario, ¿no? Y sabes que creo que ahí es donde cultivas este miedo a hablar de tu sexualidad después, porque en colegio te dicen no, o sea, todo es no, es prohibido, es tabú y tal. Y claro, cuando llegas a una etapa adulta, o sea, yo pienso que las consecuencias se ven en esto de no saber cómo enfrentar tu menopausia, que creo que ha sido uno de los temas también bien importantes, porque las mujeres pasamos esto como si no pasara, pero realmente afecta muchísimo a los cuerpos. Y cuando vivimos violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Que tienes miedo a preguntar, que tienes miedo a hablar porque te dejen de atender, o que no tienes derecho ni siquiera a decidir cómo quieres tener a tu hijo, tu hija, o si lo quieres tener acompañado o no, que creo que también es importante hablar de esto, ¿no? Yo siento que en ese capítulo, por ejemplo, en el que hemos hablado de violencia obstétrica, todas tenían una historia que contar. Si no era propia de una hermana, de una prima, de una amiga, de tu mamá, de alguien, o sea, todas hemos estado cercanas a una experiencia en violencia obstétrica, ¿no? Que debería ser uno de los momentos como más especiales de tu vida porque estás dando luz a otro ser. Pero he visto que hay mucho miedo en las mujeres, me incluyo, en hablar en ese momento porque no tienes información, no tienes orientación y tienes miedo a muchas cosas, ¿no? A miedo a que el bebé no nazca o que le pase algo o que a ti te pase algo, pero no hay esos espacios de contención emocional que son tan importantes, no hay a veces ese poder de toma de decisión. Habíamos escuchado en algún caso que alguien dio a luz y ya la han ligado y no le han consultado.
¿no? De mí fue al revés, yo dije, lígueme, y me ha dicho, no, usted es joven, cualquier cosa puede pasar, se va a arrepentir. No, me O dijo, la autorización ¿no? de la pareja. No, o que te piden la autorización de la pareja. Entonces, creo que estas limitaciones de decirte no, de no saber todo esto que decía Norma, de saber cómo explicar en cada etapa, porque creo que también cuando eres papá o mamá te pasa eso que no sabes cómo vas a explicar, ¿no? Esas ausencias de información después nos limitan a tomar decisiones cuando ya podemos decidir también por sí solas, ¿no? Entonces, es una consecuencia y creo que todos los capítulos en general nos han informado y nos han educado mucho en general. O sea, yo he sentido eso. Yo les decía, el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos definitivamente no es mi especialidad. No es un tema, pero he aprendido mucho, ¿no? De hablar de las compañeras que vinieron de las diversidades, de las compañeras del área rural que vinieron de Pucarani. O sea, realmente es otra realidad muy ajena a la nuestra, ¿no? Que aunque vivamos ciertos tipos de violencia y tengamos limitaciones, realmente gozamos de ciertos privilegios respecto de ellas, ¿no? Entonces, creo que ha sido como muy rico todo esto, el proceso que hemos tenido de aprendizaje en esta temporada. Exacto. Sí. Los especialistas también nos decían, por ejemplo, Cristian, un saludo, y también Cristian Espíndola nos decía que en una experiencia él fue a un municipio y en un centro de salud vio que solamente habían 10 condones para todo el año, o sea, como que cada centro tenía 10 y él decía, o sea, como para hacerse la burla. Sí. Uno por mes sorteo. Sí, entonces ahí como que se cuestionaba mucho el trabajo de los centros de salud, del Estado, ¿no? ¿Qué se está haciendo justamente para prevenir situaciones de embarazo, para fomentar la educación sexual integral, ¿no? Entonces, ese ha sido un comentario y una anécdota de Cristian que nos decía, grave lo que está pasando también en los centros de salud, ¿no? Sí, ha sido también como una radiografía de lo que está pasando en el país. Cada programa era como mostrarnos de nuevo en la cara qué estaba pasando y al mismo tiempo aprender, ¿no? Aprender es un espacio que yo en lo particular agradezco mucho porque ya incluso llegaba a mi casa y mi pareja me preguntaba después del programa, ¿qué has aprendido hoy día? Y yo le contaba, oye, era de esto el programa, o sea, como que ya se generaba y yo de verdad, o sea, cada programa era como nueva información, ¿no? Nueva información tan valiosa y decía, ojalá la gente esté viendo, porque si yo conversando con nuestras invitadas y nuestros invitados estoy aprendiendo, entonces yo creo que sí se genera este espacio de aprendizaje, ¿no? Que normalmente no se hace, ¿no? Desde el Estado, desde esa responsabilidad. Incluso con este espacio, no sé, Gregoria se está poniendo al hombro y diciendo, ya, generemos. Necesitamos nosotras mismos generar y yo creo que se está logrando para que se pregunte y la sola pregunta de qué has aprendido y si hay una respuesta ya es bastante valioso, yo creo, en este espacio que se está generando en el Contextatarias. Ha sido el espacio de las charlas incómodas. También esta temporada, sí. De las charlas incómodas entre amigas, digamos, ¿no? Porque habitualmente eso se habla entre amigas, ¿no? Sí, ha sido difícil que, como decías, Carlita, al inicio, ¿no? Que comenten las experiencias propias. Era como que complicado un poquito, ¿no? Pero ya después salía, fluía y se conversaba desde las experiencias de otras personas, pero ya por lo menos ya se conversaba. Una amiga me ha contado. Sí, y la amiga somos todos. Somos todas. Mi amiga invisible. Sí, yo soy mi amiga. Sí, creo que hablar de sexualidad, de derechos sexuales, derechos reproductivos, todavía es un tema bastante que no se toca, ¿no? No se toca en muchos espacios. Como decía, nosotras mismas no nos podemos saber, por ejemplo, el tema de la menopausia, realmente qué está pasando con nuestras mamás, con nuestras tías, tal vez que ya están pasando por esos procesos. No nos ponemos a pensar, digamos, realmente cómo afecta a la mujer. Creo que estos temas son... O sea, al no ser conversados, al no ser hablados, creo que lo dejamos mucho para lo personal, ¿no? Para una misma, digamos. Entonces, creo que el aperturar, digamos, en los programas, hablar de esto, hablar de nuestra sexualidad, hablar de lo que nos está pasando, de la menopausia, ¿no? Nos decía también, por ejemplo, la especialista que la menopausia no es que te vienen, no sé, a los 50, 45. Hay mujeres que pasan a partir de los 30 años, ¿no? Que había sido una premenopausia, creo, ¿no? Perimenopausia, creo. ¿Verdad? Entonces, saber eso, qué está pasando con mi cuerpo realmente, ¿no? Entonces, creo que son temas que te mueven, ¿no? A pensar, ¿cómo
¿cómo la estará pasando? Porque sabemos, digamos, los calores que te vienen en la menopausia, por ejemplo, ¿no? Las ganas de acabar con el mundo. Los enojos, ¿no? Pero creo que no le damos mucha importancia, como decían, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda también a poder reflexionar y a decir, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando no sé, con mi mamá? ¿Qué está pasando cuando, no sé, con mi hermana o con tu mismo cuerpo? Entonces, creo que eso es lo rico también de estos programas, que te ayudan también a ver temas que no se tocan mucho, ¿no? Sí. Y que se tienen que abordar, porque tiene que ver con nuestras vidas, porque tiene que ver con todo el desarrollo que vamos a tener durante toda nuestra vida y que tiene que ver con nuestros cuerpos, ¿no? Sabes que tocando el tema de hablar de los cuerpos, creo que siempre las mujeres que nos dejamos por detrás en todo, dejamos muy por detrás estos temas. Sí. Por eso se me viene a la mente justamente lo que dicen, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Porque no es algo que solo te pasa en tu individualidad, algo privado, ¿no? Sino que es algo general que te pasa, entonces que tiene que ser público también y que tiene que ser tomado, por ejemplo, desde las políticas públicas, desde el Estado, en los colegios. Entonces creo que eso nos enseña bastante esta temporada, digamos, de lo que pensamos que es personal, ¿no? Se vuelve político. Y que no nos mostraban igual, ¿no? Que en la experiencia de la otra está el reflejo. Todo el tiempo nos veíamos reflejadas. Tal vez esas historias personales, al ser dichas por otra mujer, ay, ahí está lo que yo tal vez no lo podía decir, no me animaba a decir. O no lo identificaban. Identificaban así también. ¿No? Y por eso también en nuestros programas hemos tenido comentarios que igual hacían reflejo de eso, ¿no? Las mujeres empezaban a comentar, sí, a mí me pasó esto, yo opino esto. Y bueno, hemos rescatado algunas opiniones de algunos programas para que también hemos tenido detractores. Como fans. Eso nos da. Fan destacado. Algunos fans destacados de nuestra. Fans destacados. Por ejemplo, en el programa que tuvimos sobre el derecho a decidir, nos comentaba Lilian Mirna Aldunate, ella comenta siempre, yo le agradezco mucho, igual es una seguidora fan destacada. Sí, ella es fan destacada. Tengo una persona en mi familia cercana que cuando nace una niña, ella se molesta y quiere que solo nazcan hombres, y bueno, ella es también mujer y crecer en un ambiente así es muy difícil, ¿no? Entonces, como, claro, nosotros abrimos un tema y en casa empiezan a aparecer otras aristas, ¿no? Por ejemplo, las percepciones que tienen las mujeres. En el programa sobre educación sexual integral nos comentaba Carla Giovanna Castro Carvajal, se debe hablar abiertamente de la menstruación, primero a la hija, cómo se presenta o cómo se va a presentar, y luego hablar con la familia para que entiendan la situación, ¿no? No sé, en la menstruación que dicen, ay, mijita, ella es mujer, que también hemos tocado en ese tema. Porque alguna vez lo hemos conversado aquí en Gregoria, decíamos, o sea, no solamente es que estamos poniendo todo este tema y este peso en las espaldas de las mujeres, ¿no ves? Sino también en la sociedad. Hablar de la menstruación también, si tienes hijos varones, digamos, ¿no? Hablarles, informarles que si tu compañerita va a pasar por esto, tu compañera de clase, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que apoyar? Incluso porque a veces pasan los accidentes, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que apoyar? ¿Cómo no se tienen que burlar? Porque los compañeros se burlan, ¿no ve? Entonces, eso justamente, ese comentario lo que dice, ¿no? No solamente con las hijas, sino con todos, hijas e hijos, para que podamos reflexionar eso, ¿no? Claro, porque es un proceso totalmente natural, ¿no? Exacto. Totalmente natural. Es nuestra salud menstrual. Y cómo todo se entrelaza, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el programa de la menstruación y la menopausia, pero cuando estaban las hermanas de Pucarani también nos comentaban, ¿no? Se atravesaban y nos decían, yo he llorado porque no he recibido información. Y eso un poco sentía que con todos los programas, todos los hilos así transparentes que parecen, empiezan a unirse y se empiezan a hacer reales, ¿no? En el área rural. Yo también he pasado por la misma experiencia y yo creo que eso ha sido muy valioso. Por ejemplo, nos comentaba Marca, en el programa de aborto legal, seguro y gratuito, es una realidad que pone en riesgo la vida de las mujeres, las niñas y adolescentes. El Estado vulnera el derecho a una vida libre de violencia. El Estado ha sido aquí uno de los ausentes en la conversación y nosotros lo hemos hecho saber. Yo creo que también por eso es importante, ¿no? El contestatarias. En ese tema en particular, creo que hay mucho que hablar. O sea, nos falta mucho educarnos, mucho hablar, porque en nuestras mismas familias hay como resistencia, ¿no? Yo sí noté, por ejemplo, mi mamá me dice, no vas a hablar de esos temas. Mami, yo estoy a favor. Mami, yo estoy a
favor. No, hay un programa. ¿No? Pero, o sea, creo que nos falta mucha educación en el tema de poder decidir. O sea, ¿qué significa ese poder decidir de las mujeres? Porque se piensa que va a ser una revolución, ¿cómo era? De Sodoma y Gomorra. O sea, pero es que ese concepto tiene la gente, ¿no? Cuando realmente se puede poner políticas de Estado que además después trabajen en la prevención para que no siga sucediendo, porque lamentablemente es una realidad que todas conocemos. Igual todas hemos conocido a alguien que ha interrumpido su embarazo, ¿no? Entonces es un tema que ocurre bajo la alfombra, tras las puertas, en las peores condiciones. Y definitivamente es algo que hay que hablar, ¿no? Que tenemos que solucionar. Y ahí la conclusión también que a mí me gustó mucho fue no tanto la despenalización penal, digamos, del aborto, sino más bien la despenalización social, porque la carga social y el señalamiento social a quienes están pasando por esa situación es grave. O sea, conversamos ese día, ¿no? Y entonces el mensaje ahí fue que tenemos que promover la despenalización social del aborto. Pero ahí también hay que ver otro tema que, según la sentencia constitucional, ¿no? El aborto legal aún así tiene sus barreras, ¿no? Sí, aún en casos de violación, de incesto, o sea, es terrible. Igual, o sea, porque además la atención de los servicios es terrible, no te dejan llegar a concluir, digamos. No, porque además hay esta objeción de conciencia tras el cual muchas personas, o sea, muchos personal de salud es que se limita y dice no, entonces no. Y que de esa adolescente, de esa joven violada, ¿no? O sea, no le permiten, ¿no? Bajo la sentencia constitucional de aborto legal en Bolivia, no le permite abortar, ¿no? Porque es una consecuencia de una agresión sexual y que tienes que gestar, ¿no? Y que luego, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese bebé, de esa familia, de esa mujer que ha sido agredida y que lleva en el vientre? Y que tiene que criar después. Y que después, ¿no? Y la consecuencia después de eso, o sea, cada que va a ver a su niño, o sea, ¿cómo va a crecer? Aparte que le va a hacer, no sé, recuerdo de esa situación tan lamentable, ¿no? Pero que aún así estoy protegida supuestamente, ¿no? De que puedo estar, o sea, puedo acceder a esta interrupción, ¿no? O sea, es una barrera total. Y si retrasamos un poco más el tiempo, más atrás a 1990, por ejemplo, donde sí ya estaba instaurado en el código niño, niña, adolescente, pero aún las barreras eran, o sea, los requisitos para acceder a esto en este tipo de situaciones eran aún más marcados, porque te pedían la orden judicial, ¿no? O sea, después que de la fiscalía tenía que salir de que sí ha sido una violación, el agresor y la víctima, pero mientras salga todo esto, o sea, ya pues, 9 meses, ya tiene un año el bebé, ¿no? O sea, ahora sí. Entonces, imagínense todo, o sea, estamos avanzando y aún la sentencia constitucional tiene que seguir siendo revisada, porque aún hay estas limitantes y que muchos adolescentes y jóvenes aún aún no pueden acceder a este servicio. ¿No? Bueno, falta mucho por avanzar. En ese tema, por ejemplo, del aborto, sí es un tema bastante, no sé, para tocar con pinzas, creo, con algunas personas, porque no solamente te dicen, no, bueno, es el cuerpo de la mujer, pero el niño tiene derechos también, ¿no? Entonces, creo yo que si ven desde esa parte, por ejemplo, del niño que se está gestando, ¿no? Entonces, si estamos viendo eso, tendríamos que ver qué pasa después que nace, ¿no? Porque ya queremos que nazca, ¿no? O sea, obligamos a esa joven, a esa niña, a esa mujer que ha sido violada. Exacto. Y como decía, ¿no? O sea, ella va a tener que criar, la familia va a tener que criar al bebé, todo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar ya de la otra parte, del niño, de la niña, digamos, que ha nacido en esa situación de violación, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, no va a crecer con cariño, no va a crecer, ¿verdad? Entonces también se le estaría haciendo daño, ¿no? Entonces creo que es un tema para ver desde diferentes lugares, ¿no? Claro, desde la persona, desde la misma mujer que ha sido violentada, ¿no?
pero también si lo están viendo desde el nacimiento de no matar, y no, porque esos son, ¿verdad? Las como excusas, los argumentos que ponen, entonces tendríamos que pensar ya, ¿y qué pasa después con ese niño? Es que ahí nadie dice nada ya. Exacto. ¿Quién se hace cargo? O cuando el padre Exacto. abandona, eso les decía yo, ¿no? O sea, ¿cuándo un hombre aborta? ¿No? O sea, la pregunta, o sea, el momento que abandona o no se hace cargo o no quiere reconocer al niño o no le da una crianza amorosa, también aborta, pero ¿cuál es su consecuencia? Un proceso de asistencia familiar, que además tiene que iniciarlo la mujer, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que debatir en el tema del aborto y de poder decidir, ¿no? Creo que ese es un tema que está para toda una temporada. Es un tema que va a ser toda una temporada, sí. ¿No? Pero sí tenemos que educarnos mucho, ¿no? Y definitivamente el Estado tiene que asumir su rol de garante de derechos en ese tema. Y en todo esto pienso que lamentablemente, así como la violencia doméstica, se está naturalizando. Por ejemplo, ¿no? Se está naturalizando la violencia obstétrica, se está naturalizando el tema de no hablar sobre nuestros cuerpos, o sea, como algo normal, o sea, como todos calladitos y mejor, y todos vivimos desde atrás, no todas estas consecuencias que tiene que ver. Entonces, lo estamos o sea, se ha naturalizado y es como algo normal, ¿no? Y cuando hablamos de estos temas, dices, ay, ¿en serio? ¿Cómo vas a hablar de esos temas? ¿Qué pasa, no? Cuando es nuestro cuerpo, cuando es nuestra vivencia, diaria incluso, ¿no? Desde que nos despertamos, hasta que volvemos a descansar, ¿no? Entonces, yo pienso que eso hay que volverlo parte de nuestra naturalidad vivencial de todos los días, ¿no? Y que nos pasa a mujeres, que también nos pasa a los hombres, ¿no? Y no naturalizar, no decir, por ejemplo, recuerdo también este tema de la violencia obstétrica, no decir, no, es que es normal que el médico me grite, es que es normal, es que así son todos, ¿no? Y así va a ser siempre, y así nunca va a cambiar. Por ejemplo, cuando las compañeras igual mencionaban esto, ¿no? De la violencia obstétrica, yo también tengo mis historias de contar, ¿no? Y igual, ¿no? Es como si te quedas corta. Y a mí también me ha pasado, y a mí también. Y es como que, ¿no? De las 10 hemos sufrido violencia obstétrica, ¿no? Es para hacer un after después sí. de cada programa. No, ¿en serio? ¿Qué más te ha pasado? ¿Quién es? Pero ahora como que lo podemos ver, como experiencia, ¿no? Ya pasó, pero el momento realmente es pues traumante. Sí, pues. El momento con semejante dolor, no puedes decir, tengo mis derechos, o sea, no, pues, o sea, los tienen que respetar, pero no tenemos eso, ¿no? No tenemos lastimosamente, y como les digo, estamos naturalizando todo, cosa que no debería ser. Estamos naturalizando la violencia, estamos naturalizando el tabú, que no se habla y listo, ¿no? No. Debemos romper esto. Pero si no se para habla, tener mejores vidas. No sucede, ¿no? Eso dicen, ¿no? Si no se habla de algo es que no existe, ¿no? Entonces, al sacar los temas, creo que eso también hace que muchas mujeres se identifiquen, ¿no? Con por ejemplo, eso de que comentaba, de la violencia obstétrica, ¿no? Cuando una dice, sí, a mí me ha pasado, a mí igual, porque el hecho mismo de que no te dejen ni gritar, digamos, cuando estás sintiendo el dolor y te dices, ya cállate, ¿no ve? O, señora, puede meterse, a mi amiga le pasó, puede meterse una toallita, pídale a su mamá, digamos, ¿no? Para que más, ¿me entiendes? Para que lo mastique, ya, lo muerda, ya, cuando sienta el dolor, y así no meta bulla, digamos, ¿no? Porque no te dejan tampoco, ¿no? Expresar, digamos, ese dolor, ese sentimiento que estás sintiendo en ese momento. Entonces, creo que eso te hace pensar y decir, bueno, no solo me pasa a mí, no solo le pasa a una conocida, creo que es un tema de muchas mujeres, ¿no? Ya me están metiendo miedo. Ya ves que eso pasa, ¿no? Te meten miedo, te meten culpa, ¿no ves? Eso pasa en nuestra sexualidad, ¿no? Claro, te meten miedo porque sabes que podría pasar. No, claro. No debería ser así. Y es como ese rato, ¿para qué me embarazan? Y después estamos las que criamos perros. ¿No? Y nos echan la culpa por los datos del censo. Es otro tema del censo. También vamos a tocar. Todo es culpa del miedo. Tenemos otros comentarios, nos decían, en el programa de ESI y diversidades, tenemos que empezar con aceptarnos nosotros, saber quiénes somos, querernos como somos, todos somos hermosos y bellos a nuestra manera. También creo que, además de este espacio que también es muy aguerrido, se generan espacios de calidez, ¿no? Ya sea desde los comentarios,
es un bien humano lo que se genera en Contextatarias, ¿no? O sea, que se puede generar al mismo tiempo siempre desde la ternura, desde el cuidado. Por eso mencionaron muchos que este es un espacio seguro de conversación, ¿no? Donde las mujeres sí podemos tocar distintos temas sin sentirnos juzgadas. Y eso también es porque nosotras estamos aquí dispuestas a escucharnos, a reflexionar, y yo creo que eso es un gran, no sé, no por halagarnos, Contextatarias, sino tú seguí. Sino porque, claro, este momento. no, es para tener que genera, ¿no? La conversación entre nosotras genera calidez también, ¿no? Así como nosotras nos enojamos y exigimos cosas, también desde el amor, desde comentarios de decir, bueno, todos somos hermosos, de todas las diversidades, ya es, ¿no? O sea, a mí me parece que por ejemplo, este comentario un poco toca eso, ¿no? La calidez que también ha generado, y que, claro, por eso hace que siempre la gente que llega quiera volver, ¿no? ¿Y por qué? Porque además que tenemos mucho más que conversar, ¿no? Pero esto está abierto a que todas las personas que han pasado y que tal vez nos están viendo, estas puertas están abiertas siempre para que puedan regresar y seguir compartiendo con nosotros, ¿no? Y bueno, y justo sobre diversidades, así no es una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta antes de que venga de ese programa, yo decía, bienvenidos a Contextatarias, ¿no? Desde ahí, claro, he hecho, ya toda una temporada de RI, pero claro, es así como pequeñas acciones, ¿no? Cotidianas que podemos empezar a tomar, que tal vez a veces nos parece que es demasiado las labores y los que nos ponemos en el hombro, pero podemos empezar con pequeñas cosas y cada uno irá reconociendo en su diario vivir. También nos comentaban en el programa de embarazos no planificados que cuando uno es joven es muy difícil y es muy rudo ser mamá. Y bueno, aquí hemos tenido eso también muy bueno, y papá también, muy diversas las edades. Eso también me parece que es lindo de Contextatarias, ¿no? Que hay jóvenes, adultas. Ahí estábamos con Ibel, con Julia, justamente igual que desde estas miradas, igual desde las juventudes, la adolescencia, y cómo se llevan las unidades educativas el tema de los embarazos no planificados, los embarazos en adolescentes, ¿no? Yo me acuerdo siempre en uno de los eventos, en las graduaciones de Gregoria, un director, no me acuerdo su nombre, pero es muy comprometido con estas temáticas de que sus estudiantes vengan a Gregoria, que se informen sobre educación sexual, que se informen sobre la prevención de la violencia. Necesitamos más directores así, sí, por favor. A todos los que nos ven, los necesitamos. Y él nos decía y nos contaba que en su unidad educativa este año, porque la graduación fue hace un mes, creo 2 meses, y nos decía, este año ya 2 adolescentes estaban ya embarazadas en su unidad educativa. Una de ellas, y bueno, las dos, el director les ofreció continuar con los estudios, ya sea virtual, a distancia, sea en otros espacios, sea en el mismo espacio. El director decía, yo quería que continúe, pero los papás no. Y los papás la sacaron del colegio y dijeron, no, tiene que aprender. Ya lo ha fregado, ahora que aprenda, ¿no? Entonces, con esa frase dice que le sacó. Y yo digo, pucha, o sea, el colegio se va a sumar y va a apoyar al proceso, y los papás también por el otro lado, ¿no? Entonces, esto es algo de la sociedad, tiene que ser una deconstrucción de la sociedad, porque justamente desde el machismo, desde el patriarcado, o sea, te señalas, ¿no? Y dices, no, tú ya lo has fregado, entonces te saco del colegio. Tú eres la culpable. Y tú eres la culpable. Y siempre es la culpable ella, ¿no? Entonces, se estaría vulnerando el derecho al estudio también, ¿no? Exacto. Desde los propios papás. Y ahí le sacan del colegio, ya no va a ser bachiller, ya no va a trabajar, no sé, ya no va a estudiar en la universidad, o sea, ya pues ahí se trunca todo, ¿no? O si va a retomar, va a ser difícil. ¿No? Pero te has arruinado, creo que es muy común. No, tú verás, tú te has arruinado, tú te lo has buscado, ¿no? Ya verás qué haces. Ya verás qué haces. Lo resuelves. Exacto, creo que eso se reflexionó también bastante, y bueno, hay que seguir, o sea, reflexionando que, bueno, un embarazo no planificado rompe bastante, o sea, acorta mucho. Se puede con la planificación. Cambia tu plan de vida mucho. Totalmente, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo quieres Exacto. llegar? Lo que no debería cambiar es tu sueño, a dónde quieres llegar, ¿no? Porque todo se puede hacer. Las formas pueden cambiar en el camino, siempre lo van a hacer, pero si te has embarazado de adolescente y has tenido una maternidad muy temprana, hay otros mecanismos, ¿no? Y como sociedad deberíamos poder apoyar a estos mecanismos. Por eso decía en la otra parte, qué importante es que haya políticas, ¿no? O sea, si en el colegio tienen esto, si en un centro de salud saben que hay una adolescente embarazada,
tiene que haber educación después de eso para que no se vuelva a embarazar después si es que no quiere, ¿no? O si es muy difícil para ella, ¿no? Entonces, deberíamos poder promover que estas jóvenes tengan más información, tengan mecanismos de soporte para el cuidado y puedan decidir qué quieren hacer después. O sea, ahí está el tema, ¿no? Y no castigarlas, ¿no? O sea, es como un castigo, o sea, tú lo has buscado y ahora... Siempre nos están castigando desde el Estado, desde la religión, los núcleos familiares, en distintos temas nos hemos dado cuenta cuánto peso hay sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? En derechos sexuales y derechos reproductivos. Y tomando un poco eso en el programa de violencia sexual, nos comentaba Lilian, si es verdad, la violencia sexual te marca toda la vida, pero el ser resiliente te ayuda mucho. Me ayudó en mi vida, pero después de unos 30 años, ¿no? Hay que estar acompañada, es difícil, ese es uno de los programas que ha sido como más movilizador. Yo llegué a mi casa y ¿de qué estás triste? Me dicen, no, yo no sé, así cuando me pongo a pensar, claro, era esa conversación que se había abierto, ¿no? Entonces, pero también aquí nos muestran que sucede, que lo hemos comentado, pero esto, ¿no? Que esta conversación ayuda también a que, no sé, nos digan, ¿no? Que se puede, que es esto que estamos conversando, que hay un espacio de resiliencia también. Entonces yo creo que ya cada programa, así como nos enfrenta desafíos, nos presenta oportunidades, ¿no? La violencia sexual creo que es uno de los temas más duros, porque es más frecuente de lo que pensamos, está más cerca de lo que percibimos y es uno de los temas que más callan las mujeres, sobre todo desde que son niñas, ¿no? Y creo que ahí es donde vulneras, o sea, si el cuerpo, que te invadan tu cuerpo, es algo de lo peor que te puede pasar. O sea, yo creo que cuando eres niña debe ser sumamente difícil, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que hablar, que tenemos que trabajar, lo que decía Norma, ¿no? De cómo le enseñamos a un niño, a una niña sobre educación sexual integral. Es esto, ¿no? Que no te toquen, que tengas círculos seguros y a las familias educarnos también, porque a veces tratamos de negar el hecho por no romper una estructura familiar, ¿no? Y aquí en la ciudad del Alto es bastante frecuente, es muy, muy frecuente en niñas y en los espacios que deberían ser seguros, que son sus propias casas, ¿no? Papás, hermanos, primos, tíos, ¿no? El tío que no quiero que me visite, ¿no? Que no quiero que venga, ¿no? Estas costumbres también de consumir bebidas alcohólicas en las familias, con los niños alrededor, ¿no? Es también, son riesgos altísimos, ¿no? Y las consecuencias de las mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes que sufren violencia sexual, del sentido de culpa, de que hayas permitido eso, de sentir que ya no eres digna para algo más, ¿no? Creo que es un tema que no se aborda habitualmente, ¿no? Aunque hablemos desde la norma, desde la ley, desde la sanción, todo lo que quieras, realmente el tema del cuidado de esa mujer que ha sido vulnerada en su cuerpo, que es tu tesoro más preciado, no se habla desde la contención, desde la atención y soporte psicológico, desde tu perspectiva y plan de vida, y creo que ahí se truncan muchísimas cosas. Definitivamente creo que ese es uno de los temas que hay que seguir trabajando y aunque sea muy duro, hay que seguir hablando. Ahí tiene que ver, por ejemplo, y también entra dentro de la violencia sexual, desde cómo prevenir desde niños y niñas, ¿no? El nombrar a las partes de nuestro cuerpo con el nombre correcto, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces se los disfrazan, ¿no? Qué pajarito, qué... O nos bloquean en TikTok también. O sea, ¿y cómo se puede prevenir? No sé si me da el tiempo, así algo bien cortito, ¿no? En una situación que hace años, bueno, conocí, ¿no? Es justamente el tema de una violación a una niña. Y justo lo que mencionabas, ¿no? El tema de las bebidas alcohólicas también en casa, con familiares. Y bueno, donde donde hay más posibilidades de que haya una agresión sexual, una violación, es justamente nuestro círculo más cercano, lamentablemente, ¿no? Entonces, entre ello, bueno, lo que quería mencionar es que la niña, ¿no? Justo los papás han ido a una fiesta, han ido a la casa a continuar, ¿no?
y estaban los hijos, las hijas descansando. En una de esas viene la niña y le dice, mamá, mi tío está jugando con mi osito, ¿no? Entonces el papá le dice, déjale nomás, o la mamá, déjale que juegue, déjale. Entonces vuelve la niña, ¿no? Mientras ellos están en copas en la sala, ¿no? Vuelve la niña y dice, mamá, mi tío está lastimando mi osito, ¿no? Pero déjale, préstale, no seas envidiosa, préstale, anda. No viene más tarde, o sea, más tarde surgió una violación, ¿no? ¿Y qué ha pasado, no? Entonces, porque justamente la mamá le había enseñado a mencionar a la vulva osito. O sea, jamás le he dicho que... Y qué diferente hubiera sido, ¿no? Que le digo vulva o vagina, ¿no? Mamá, mi tío está tocando mi vulva, mi vagina, ¿no? No creo que le hubiera dicho, sí, préstale, que juegue. Imagínense, ¿no? Imagínense la consecuencia de estas pequeñas cosas que pareciera que no son importantes, pero cómo va a repercutir en esto. Y pasa. Y pasó, ¿no? Y miren, ¿y quién ahí es culpable, ¿no? Al final. O sea, ¿a qué vamos a...? Y obviamente, otra vez, ¿no? Es que la mamá le ha enseñado a decir esto, ¿no? A mencionar así. Pero ¿dónde está la responsabilidad de toda la familia, ¿no? De protegernos. De proteger desde estos aspectos tan importantes que son, ¿no? Y que sobre todo vamos disfrazando las partes de nuestro cuerpo tan importantes con otros sobrenombres que incluso van a ser más adelante mofas, ¿no? Van a ser burladas partes tan importantes de nuestro cuerpo. Pero no quiero alargarme más. Una cosa que siempre nos ha pasado en el contextatario es que siempre nos falta tiempo. Sabemos que es difícil, igual entendemos que bueno, los nuevos medios exigen un poco esto, ¿no? Unas conversaciones que sean contundentes, claras, concisas, por eso también se apuesta por el formato podcast, que alarga un poquito más la conversación que ver, no sé, videos en TikTok que tienes 10 segundos o 15, pero de todas maneras sí, pero yo creo que también eso hace reflejo de la necesidad de contar, de la necesidad de hablar, es porque siempre nos falta tiempo, ¿no? Porque no se conversa y por eso siempre queremos más y queremos que sí debería haber otro programa y esa es la intención porque claro, es la necesidad que nos hace falta, ¿no? De generar espacios como este. Además nosotras no podemos hablar poco. Tiene que quedar eso claro. Sí. Bueno, entonces, Carla, ¿por qué se ha generado este espacio de conversación que es contextatarias de reflexión? Mira, de hecho, cuando nosotras teníamos la radio Pachamama, hace muchos años, nuestra radio llegó a tener 30 años de trabajo, veíamos que ya no era un medio tan efectivo para comunicarnos con la gente. Y en este marco de nuestra transformación como Gregorias y de leer los nuevos contextos, leer la nueva ciudad del Alto con estas juventudes, con niñez diferente, con mujeres también diferentes en un territorio nuevo y muy grande, somos la segunda ciudad más grande de Bolivia, mirábamos la necesidad de comunicarnos de una manera diferente con las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a estos espacios, a las casas? ¿Cómo llegamos a sus puertas? ¿No? ¿Cómo nos acercamos? Veíamos que la radio ya no era suficiente y dijimos, necesitamos hablar, que nos escuchen, pero también escuchar. Y planteamos un espacio virtual, no podíamos quedarnos por fuera, obviamente. Planteamos un espacio virtual, pero cuando planteábamos esto de la virtualidad decíamos, ¿y cómo hablamos? Y estas charlas que ustedes han visto en la primera y en esta temporada son las charlas que nosotros tenemos en nuestros almuerzos, que tenemos en el piso cuando estamos trabajando. O sea, son charlas muy cotidianas. Y decimos, claro, o sea, la gente va a querer hablar con nosotras desde lo cotidiano, porque refleja la experiencia. Todo esto que hemos hablado tiene teoría. Tiene teoría, tiene datos, tiene evidencia, que evidentemente nos han compartido las expertas cuando han venido, los expertos que nos han colaborado, pero así no se comunica tan fácil. Cuando hablas, comunicas desde la experiencia. Entonces veíamos que los almuerzos, si una lanzaba un tema, de pronto, era muy movilizador a las demás. Y dijimos, ese es el espacio que nosotras queremos tener con las compañeras que nos ven, con las personas que son parte de las familias de estas compañeras, de tener un espacio más horizontal de hablar entre nosotras, ¿no? Entonces, a raíz de esa idea nace todo esto que ha sido un reto, obviamente, para Carito y todo el equipo de comunicación del Contextatarias,
¿no? Entonces, creo que ha funcionado bastante bien. Una primera temporada que ha sido para nosotros realmente experimentar, no solamente como equipo de Gregorias, porque has visto sentado aquí a todo el equipo de Gregorias en pleno, ¿no? Para el equipo de comunicación, realmente un desafío, porque como decía Zacarito, no la vemos siempre aquí, pero siempre está aquí. Sí. Sí, y está trabajando todos los días de la semana, y también a la productora, que yo quiero decirles y agradecerles, que son Tácticas Creativas, que han estado apoyando la producción y todo esto. Nos han aguantado, nos han enseñado, nos suben, nos bajan el volumen, ya se han quejado, ¿no? Entonces, de todo lo que ha significado un nuevo formato de comunicación para Gregorias, que seguramente al año va a tener transformaciones, innovaciones, nuevas y nuevos actores, y nuevos temas también para debatir de estos cotidianos que son las problemáticas de las mujeres. Exactamente. Bueno, ya vamos a empezar. No queremos, otra vez, queremos seguir hablando de aquí en este espacio que es de Contextatarias, para lanzar el último Juntas Hacemos Historia, que, bueno, esta vez es especial porque vamos a hacer como un recordatorio, una unión de todas las mujeres que han pasado por el Juntas Hacemos Historia. Así que ahora no vamos a conocerlas, sino vamos a reconocerlas. A lo largo de nuestra historia, las mujeres bolivianas han sido el corazón valiente que con su lucha y legado transformaron sociedades y marcaron el camino para las miles de mujeres que hoy seguimos escribiendo historia. Juntas Hacemos Historia nos invita a mirar hacia atrás, a ese tiempo en el que las raíces de nuestras identidades femeninas florecieron en armonía, lucha y resistencia. Un pasado donde nuestras ancestras tejieron un orden social basado en la reciprocidad, el cuidado colectivo y la conexión con la vida. En ese pasado donde habitan nuestras genealogías, las voces de nuestras abuelas ancestrales, guardianas de la sabiduría, la fortaleza y una mirada profundamente reivindicadora. Hoy, sus pasos nos inspiran. Mujeres en la ciencia, la política, el arte y la educación continúan escribiendo esta historia de lucha y esperanza. Necesitamos recuperar y comprender ese pasado, las rebeldías de nuestras diosas, las hazañas de nuestras heroínas y las voces de aquellas mujeres valientes que desafiaron el orden patriarcal. Desde su resistencia, nos legaron las raíces de un pensamiento feminista que sigue vivo en nuestras luchas actuales. Reconstruir nuestra historia es un acto de conciencia y de reivindicación, porque solo al rastrear nuestras raíces podemos tejer juntas un futuro más justo y equitativo para todas. Cada mujer es un capítulo de esta gran narrativa que transforma Bolivia y deja una huella imborrable para las generaciones futuras. Juntas tejemos el pasado, el presente y el futuro de nuestra Bolivia, porque juntas hacemos historia. Bueno, y así vamos a empezar a dar cierre al último episodio de Contextatarias de esta segunda temporada. No sé, algunas cosas que les hayan quedado, impresiones. Ale. Bueno, creo que tenemos que hablar del consentimiento, ¿no? El consentimiento creo que es muy importante y creo que lo refleja en varios de los programas, ¿no? El hasta dónde, digamos, enseñarles a los niños qué está bien y qué está mal, ¿no? Y también el hecho también creo que es muy importante, más allá de solo nuestro cuerpo, respetar el cuerpo de las otras personas. Creo que también tenemos que enseñar mucho eso, ¿no? A los niños, y creo que desde nosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros permitimos y hasta dónde permitimos, ¿no? Y el no culpabilizar, también creo, ¿no? Y el acompañar. Creo que me quedo con eso de varios de los programas, o creo que en todos se ha hablado mucho del acompañamiento que se necesita, como cuando hay, no sé, un tema de violencia sexual, el tema de violencia obstétrica. Creo que se trata de acompañar, ¿no? De que no hacer sentir a la persona sola, sino acompañada, o que, no sé, si no tiene, digamos, familia que la respalde, amigos, tal vez por el tema, ¿no? Que son temas bastante delicados, tal vez de expresarlos. Saber también que hay colectivos, hay mujeres, por ejemplo, nosotros somos promotoras y también acompañamos, ¿no? Y el hecho de que puedan venir solamente a conversar con nosotras y al soltar lo que tienen, ¿no? Entonces creo que eso es lo bueno, y también me quedo con lo que dijo Carito, que hay colegios, que hay directores que dicen, más allá de, bueno, nosotros no sabemos cómo tocar estos temas,
pero hay instituciones como Gregoria Paz, hay otras instituciones que tal vez lo van a hacer de mejor manera, entonces vamos, hagamos, ¿no? Hagamos contacto, hagamos lazos para que estos jóvenes, para que se pueda prevenir realmente, ¿no? Todos estos temas. Entonces creo que eso ha sido algo importante, ¿no? Y creo que debería aperturarse mucho más en los colegios. Carla. Bueno, en general, creo personalmente, voy a decir que esta temporada ha sido de mucha educación para mí, ¿no? Me ha encantado poder aprender de todas las compañeras, los compañeros que han venido, especialistas, equipos. Las promotoras también considero que son especialistas muy grandes en este tema. He podido aprender muchísimo. Es un tema que, como les decía, yo no domino, pero creo que es importante que sepamos, aprendamos, y para eso se ha hecho este Contextatarias. Y como lección creo que yo rescataría el poder decidir. O sea, para mí es fundamental poder decidir. Y poder decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, poder decidir para hacer nuestros propios planes de vida es fundamental para vivir uno sin cargas y vivir libres, que es lo que nosotros aspiramos como movimiento. Muchas gracias, Carla. Norma. Bueno, considero que este espacio pueda ser muy importante, ¿no? Para que tanto padres y madres, adolescentes, jóvenes, ¿no? podamos abordar de manera más natural todos estos temas que se han tocado en el Contextatarias, ¿no? De poderlos abordar en familia, porque todo este proceso de prevención, de mejorar nuestras vidas a través de nuestros cuerpos, pues se necesita, ¿no? Se necesita quitar esos tabúes y hablar de estos temas de manera lo más natural, con ese acercamiento, con ese acompañamiento a nuestros integrantes de nuestra familia, porque en realidad la transformación va a iniciar primero en nosotros, pero el primer círculo en el cual va a repercutir va a ser en nuestras familias, ¿no? Entonces, por mejores vidas, por mejores familias, por mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Caro. Yo, no sé si estoy feliz o triste por el cierre. Ya. Estamos. No, sí, por este cierre, porque como decía Carla, ha sido un trabajo arduo de todo el equipo de las Gregorias, ¿no? Quienes han estado en esas 2 temporadas y se han sacado tiempo del tiempo que tienen para estar presentes acá. Quiero agradecer a todas y todos los invitados quienes han estado, porque igual se han sacado tiempo, o sea, aquí han venido, o sea, gratis, han venido a charlar, o sea, y vienen porque saben que esto es importante y es necesario, ¿no? Creo que en esta temporada hemos abierto el espacio a otras personas también, como le decíamos, de organizaciones, promotoras, jóvenes, ¿no? Entonces, porque también las y los consideramos que son Gregoria Paz, no son Gregorias. Siempre les digo eso, si tú ya has pisado la institución como tal, ya eres una Gregoria, ya eres un Gregorio, ¿no? Entonces, por eso este espacio también, el Junte de las Gregorias, no solamente somos nosotras, sino todas y todos quienes han estado en este espacio, ¿no? Agradecerles a cada uno por estar acá. A quienes han comentado también, Lilian, creo que ha sido nuestra seguidora más fiel, esperamos, creo que va a haber un premio. Sí, porque desde Cochabamba, desde Sacaba, nos han visto bastante las compañeras, las promotoras que se están formando allá, nos han visto bastante. Entonces, agradecer a cada uno de ustedes quienes han comentado, porque también eso retroalimenta bastante el programa, ¿no? Esta temporada ha sido muy particular en toda su esencia también, porque en todas las palabras y actos que mencionábamos, ahí está el filtro de las redes sociales que te bloquean todo, ¿no? Entonces, aquí anunciar que nos han bloqueado nuestra cuenta de TikTok y que vamos a abrir otra cuenta, pero justamente por eso, ¿no? Porque estos temas no se deberían hablar, digamos, ¿no? Entonces, cómo las redes sociales también te censuran estas temáticas o estas palabras, y lo ven como palabras malas, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que por eso también ha sido otro de los retos de esta temporada, hablar de esto. Mi mensaje para todas las personas, bueno, yo creo que más para aquellas que estén conscientes, yo quiero hablar a aquellas personas que todavía se resisten a esto.
no satanicen la sexualidad, no satanicemos los derechos sexuales, derechos reproductivos. No es que estamos hablando o estamos hablando macanas, o sea, estamos hablando de lo que nos pasa. Y como ahí alguna vez escuchaba y nos decía, si tu hijo, tu hija, adolescente no lo va a aprender de ti, lo va a aprender de alguien más, y ese alguien más es el Internet, ¿no? Y a veces hay una muy mala información ahí. Entonces, no satanicemos, seamos pro sexualidad, pro derechos reproductivos, porque ahí está la clave para un desarrollo, una vida digna sin violencia. Eso. Bueno, ya estamos cerrando, ya se acaba este último Contextatarias de esta temporada. Yo también quiero reiterar mi agradecimiento con el espacio, con la Casa Gregorias, por haberme recibido esta temporada. Yo aprendo muchísimo de cada una de las personas y de los que han pasado por el Contextatarias. Me llevo muchísimas enseñanzas y muchísimo agradecimiento con la Casa, porque además yo creo que sí, hacía falta un espacio seguro de contención para que estas conversaciones, junte se realice, y que mejor alegría que sea el espacio que están generando, y que sea pues muchísimo más, porque conversaciones nos faltan muchísimos temas, y eso ha sido un motor. Entonces, si es un motor es porque todavía tenemos ganas de seguir conversando, y que estos temas incómodos dejen de ser incómodos. Y gracias, Ale, nos vamos a ver al año. Ya eres Gregoria oficialmente. Muy importante tu participación. Muchas gracias a ustedes por confiar en el trabajo. También quiero agradecer a Tácticas Creativas, que me ha permitido retomar el proyecto. Y bueno, ya, ahora sí ya se cierra. Ahora sí ya nos... Si no, otra vez. Nada, ya como ya es costumbre, nos despedimos con nuestro saludo. Yo soy Ale. Yo soy Caro. Norma. Yo soy Carla. Ale. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Hasta la siguiente temporada. Compartan.